Hola a todas las personas que están mirando y escuchando este tutorial, en el cual vamos a repasar algunos conceptos muy sencillos, pero no por eso poco importantes. Por el contrario, son fundamentales para entender nuestra asignatura. ¿Sí? Como nuestra asignatura es química, deberíamos comenzar preguntándonos qué estudia la química. ¿Sí? Bueno, la respuesta a eso es muy sencilla. La química estudia la materia. Bien, pero aquí no vean la materia como cuando ustedes dicen, por ejemplo, voy a estudiar historia, voy a estudiar literatura, lengua, ¿no? Física, porque ahí materia se usa como asunto, es decir, de qué trata, de qué tema sobre qué tema van a estudiar. A eso se le dice también materia. En nuestro caso no, materia, ya se los voy a definir. Estaría hablando de otra cosa, ¿sí? Por lo pronto, digamos que la química estudia la materia, pero tendríamos que ver qué es la materia. Primero, para poder volvernos a esta definición y repasarla un poquito. Y bueno, hagamos una gran simplificación. Podemos decir que en el universo, en todo el universo, si pudiéramos agrupar todo lo que lo compone en cosas muy groseras, muy básicas, muy generales, podríamos llegar a la conclusión de que encontramos dos cosas en el universo. Una gran simplificación esto, ¿no? Materia y energía, ¿sí? Ustedes saben que la ciencia está investigando cada vez más, bueno, aparecen conceptos como antimateria y demás, pero nosotros, para nuestro nivel, no está mal esta clasificación así general, ¿sí? Por supuesto que, por ejemplo, la materia puede liberar energía, ya lo vamos a ver más adelante. O sea, siempre alguna relación entre materia y energía, entre energía y materia va a haber. Pero, para ser estrictos y precisos, la química se enfoca en estudiar la materia. Si después tenemos que ver su relación con la energía, bueno, lo haremos. Pero siempre enfocarse en que estudie la materia, ¿sí? De a poquito vamos incorporando conceptos. Pero, si bien es cierto, ya vemos que estudia la química, diría yo que no tenemos todavía, o puede que no tengamos claro qué es materia. Porque por ahí decimos todo el tiempo, estudia la materia. ¿Pero qué es materia? Bueno, materia, digamos, de toda esta definición que tienen aquí, que es una definición, como quien dice, del libro, podríamos decir que esta parte, esta sección, ya nos va aclarando un poquito más el panorama. La materia ocupa lugar. Y aquí yo les hago una pregunta. Ustedes pueden ir a un lugar y decir, dame 1 kilo de calor, dame 1 kilo de electricidad. Yo les voy haciendo esa pregunta, ¿sí? En cambio, uno puede ir a un lugar y decir, yo quiero llevar 1 kilo de pan. Yo quiero llevar 1000 kilos de hierros. Lo que yo quiero que les quede claro es que una cosa que nos va a ayudar, si bien esta definición es una muy buena aproximación, aquí voy a ampliar un poquito, y me voy a referir a lo que dijo Dalton. Dalton fue un científico brillante, genial. Ya les voy a hablar un poquito más de Dalton cuando veamos algunas de sus teorías. Bueno, es realmente brillante. ¿Y Dalton qué decía? Para que, sobre todo para nosotros, para hacernos más fácil la vida de nosotros, ¿no? Los que no somos tan geniales como él, ni cerca de ser como él, ¿no? Él nos decía, bueno, está bien, es un poco complicado toda esta definición, pero hacerlo más sencillo, si lo podés pesar, es materia. Entonces vuelvo a la pregunta que yo les hacía antes. ¿Pueden pesar el calor? No. ¿Pueden pesar la electricidad? No. Entonces, una buena ayuda, si lo podés pesar, es materia, ¿sí? Yo me voy a volver un poquito ahora sí sobre las definiciones. Ahora que sabemos que si lo podemos pesar es materia, por supuesto que entonces la materia tiene masa. Masa sería algo así como cantidad de materia. Pero ya nos empieza a parecer o a sonar familiar. Ustedes en física ven
kilogramo masa, por ejemplo, ¿bien? Ocupa un lugar en el espacio, por supuesto. No sé, un clavo lo puedo pesar y ocupa el lugar, o sea, el lugar que ocupa él no lo puede ocupar otro objeto, por lo tanto tiene materia, ¿sí? Y la podemos percibir en la materia. Por supuesto que hay veces que, por ejemplo, es tan pequeña que no la podemos percibir por el ojo, pero podemos ampliarla con un microscopio, de alguna u otra manera la podemos percibir. Y si no la podemos percibir por nuestros sentidos, indirectamente podemos, mediante algún aparato, por ejemplo, tratar de identificar y percibirla y saber que ahí hay materia. No siempre la podemos percibir solo con nuestros sentidos, ¿sí? Eso es un poquito más, a lo mejor, difícil de entender o de imaginarlo, pero bueno, vayan trabajando en ese concepto, ¿sí? ¿Y qué estudia la química específicamente sobre la materia? Entonces volvamos a la primera definición. La química estudia de qué está hecha la materia. Por ejemplo, tomamos un trozo de madera entre nuestras manos, lo miramos y lo tratamos de analizar. Entonces decimos, ¿de qué está compuesto? Alguien puede decir, bueno, está compuesto de celulosa. Bueno, ¿de qué está hecha la celulosa? ¿Cómo se organizan las estructuras de las fibras que tiene, por ejemplo, desde lo más grosero al ojo, inclusive se puede llegar a ver, desgranar esa fibra que sabe tener la madera, ver cómo se organizan y bueno, y después ir cada vez más hacia lo más profundo, inclusive con ayuda de aparatos y equipos para llegar hasta el límite máximo que nos permite analizar esa materia. A lo mejor vemos la madera en general, vamos llegando, por ejemplo, a estructuras como la celulosa y después empezamos a ver de qué está hecha la celulosa y seguimos profundizando en el estudio, ¿sí? Eso sería ver de qué está compuesta y cómo se organiza. Yo puedo decir que una casa tiene ladrillos, hierros, cemento, demás. Bueno, pero después tengo que ver cómo están organizados esos ladrillos, porque puede ser una casa más grande que la otra, más alta que la otra, o con ventanas siempre con ángulos rectos, pero alguien hace una ventana con un arco, entonces el arco ya tiene una forma más bien circular bueno, precisamente curva, quise decir, precisamente como un arco. Entonces ya, si bien está compuesta de lo mismo, tiene ladrillos, tiene cemento, tiene hierros, por ahí la estructura, la forma que tiene la casa es distinta. Y yo trato de hacer una comparación entre una casa con lo que sería la materia, ¿no? Y después las propiedades que tiene esa materia. Por ejemplo, si yo esa madera, si está seca, le acerco un fósforo encendido, quizás pueda comenzar a también esa madera a prenderse fuego. Y por ahí ese fósforo lo acerco a un metal y no va a ser tan fácil que yo consiga siquiera que reaccione de alguna manera. Entonces las propiedades serían las cualidades que tiene esa materia. Por ejemplo, frente a un estímulo, por ponerlo así con muchas comillas, estímulo, que sería acercarle un fósforo encendido. ¿Se va entendiendo? Es decir, cómo reacciona, es como si fueran las cualidades de la persona, ¿sí? Recién hacía la comparación, por ejemplo, entre materia y una casa. La casa también está hecha de materia, de hecho, pero bueno, quise llevar un ejemplo así. También podemos hacer la comparación de lo que se llaman propiedades con lo que serían las cualidades. Por ejemplo, las cualidades de una persona, que serían su carácter, si la persona es colaboradora, si es amable con nosotros en el trato. Entonces vamos viendo distintas características. Eso podría ser también equivalente a las propiedades. Y por ejemplo, las personas reaccionan frente a determinados estímulos, algunos de una manera y otros de otra. La materia también lo hace, pero recién les decía que un fósforo encendido puede ser un estímulo. Entonces, un clavo, supongan, si toma contacto con el oxígeno se puede oxidar, y a lo mejor un trozo de plástico frente a la misma cantidad de oxígeno no le pasa nada. Entonces, digamos que la propiedad que tiene ese clavo de hierro es diferente que la que tiene ese plástico. Nosotros podemos aprovechar esas propiedades en nuestro beneficio. Por eso es importante el conocer la materia, ¿sí? Bien, ahora habiendo definido entonces qué es materia, porque nos interesa mucho, ya que la química estudia la materia, vamos a tratar de definir entonces lo que nos queda de las dos cosas que yo le decía que formaban el universo, que es la energía. La vamos a definir para tener una idea, si bien es cierto, no la vamos a
trabajar tanto como el concepto de materia, yo les decía que es muy importante tenerlo también ese concepto. Y energía es la capacidad de producir trabajo. Yo, por ejemplo, puedo mover una bolsa que tiene en su interior elementos, y a lo mejor esa bolsa supongamos que pesa 10 kilos. Bien, bueno, si yo la muevo y voy caminando con esa bolsa 100 metros, bueno, estoy haciendo un trabajo y gastaré una energía. Si en lugar de llevarla durante 100 metros, la llevo, mejor dicho, a una distancia de 1000 metros, por supuesto que el trabajo que voy a hacer es mucho mayor, por lo tanto la energía que voy a gastar, entre comillas, es mucho mayor también. ¿Se va entendiendo el concepto? Entonces, si yo puedo hacer un trabajo, es porque tengo energía. Esa capacidad de hacer el trabajo, precisamente, a veces es difícil de entenderlo. Bueno, eso es la energía. La capacidad de producir, de realizar, de hacer un trabajo. Bien, es como un celular, cuando ustedes, digamos, lo tienen con la batería baja. Si lo tienen con la batería baja es porque no tiene energía. Por lo tanto, ese celular no va a poder trabajar para ustedes. Ustedes no van a poder hacer llamadas, no van a poder enviar mensajes, no van a poder revisar lo que necesiten, porque casi que son computadoras esos celulares hoy en día. Tienen muchísima información y pueden hacer muchos trabajos para ustedes, es decir, conectarlos con personas, como les decía, buscar información, etcétera. ¿Se va entendiendo el concepto? Bueno, vimos el concepto de energía. Y ahora vemos el concepto de trabajo, y ahora vemos el concepto de energía. Algunos también le agregan que la energía es la capacidad de transferir calor. Sí, está bien, bueno, lo respetamos. Pero yo me quedo con que es la capacidad de producir un trabajo. Ya vamos a ver el concepto de materia, pero ahora vamos a empezar a ver lo que yo les decía, de qué está hecha y cómo se organiza la materia. Bien, ya lo vamos a desarrollar en detalle, pero llévense este concepto. Más adelante veremos que la materia es discontinua, que no es continua. Y aquí yo les ofrezco las imágenes de grupos de átomos. Es otro concepto que también nos va a acompañar para entender en materia. Este es un trabajo que se hizo en Japón, con un microscopio de muy alta resolución, y consiguieron obtener fotos de átomos individuales, lo cual es extremadamente difícil. Yo por ahí le digo foto, en realidad el microscopio que yo le digo de muy alta resolución es un microscopio electrónico, y hablar de foto no es lo mismo como el concepto de foto que tenemos nosotros. Digamos, estos microscopios nos devuelven una imagen que la llevamos de alguna manera a algo que nosotros podamos relacionar. No es una clásica fotografía, ¿sí? Porque una fotografía de átomos con cámaras comunes que utilizan la luz común, estos utilizan haces de electrones y demás. Bueno, no me voy a meter mucho en eso, pero yo por ahí digo foto y alguien se puede confundir, que con un simple celular, por ejemplo, puede fotografiar un átomo. Y aquí tienen un trabajo muy interesante que se hizo, miren, dentro de todo es bastante nuevo, en los años 90. Científicos de la empresa IBM consiguieron colocar átomos, aquí lo voy a repasar, átomos de xenón sobre una superficie de plata. Eso fue un trabajo, estamos ya en lo que se llama nanotecnología, es una cantidad muy pequeña el nanómetro, ¿sí? Y es, digamos, el mundo de los átomos, ¿sí? Bueno, recuerden, bueno, que el nanómetro está más o menos en el orden de los, no lo dice aquí, 10 a la menos 9 metros, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Por qué ya empecé a hablar de átomos? Porque la materia, como les decía, para relacionar con este concepto, está conformada por partículas individuales, es decir, es discontinua. Ese concepto es un poco difícil de verlo solamente así a través de un tutorial, pero lo que hemos estudiado, lo que han estudiado nuestros científicos, es que la materia no es continua. Bien, en este video vamos a ver cómo los científicos nos han ayudado a responder la pregunta que se formula aquí, de qué está hecha la materia, ¿sí? Los antiguos griegos pensaban que la materia era continua, y yo puse aquí pero. Bueno, vamos a ver ese tema de continua, y por supuesto,
su palabra, su antónimo, su palabra contraria, que sería discontinua, ¿sí? Para ayudarme en el concepto, les muestro varias imágenes de plastilina, ¿sí? Imagínense como si fuera, también podría ser una masa, que nosotros la pudiéramos extender indefinidamente e ir cortándola en pequeños pedacitos, ¿sí? La podríamos cortar hasta el infinito. Es decir, siempre serían pedacitos de plastilina, pero si bien la podemos romper, y aquí es donde se puede hacer un poco confuso el compuesto, porque hay gente que confunde continuo con algo que no se puede romper. La idea no es entonces decir que cuando algo es continuo es que no se puede romper, por el contrario, de hecho que ustedes saben que la materia se puede romper, se puede dividir, se puede particionar, sino que la idea de materia discontinua es que uno puede dividirla hasta un cierto punto. Me voy a ayudar con un ejemplo que no es el mejor ejemplo, ya se los digo, tiene muchos errores, pero quizás para la edad por la que están transitando ustedes, quizás les pueda ayudar a entender el concepto, ¿sí? Me voy a ayudar para la explicación, y desde ya le digo que puede tener algunos errores conceptuales, pero es para que traten de entender el concepto de continuo y discontinuo. Los griegos, Demócrito fue el primero que instauró este concepto, ellos planteaban que se puede dividir la materia, por supuesto, pero a diferencia de lo que yo les mostraba con la plastilina, ellos, los que pensaban en la materia discontinua, decían, va a llegar un momento que vas a ir separando la materia, inclusive hasta, imaginen este gran bloque armado con diferentes ladrillos, hasta podríamos afirmar que hay diferentes sustancias. Por ejemplo, hay una sustancia X que es de color amarilla, con forma, aquí se ve que es cuadrado, 4 puntas, que podría estar aquí, aparentemente aquí se ve también que está, quizás esto. Hay otras de color verde, otras que tienen más puntas, este parece que tuviera 8, si no cuento mal, es más bien de una forma rectangular. Ellos decían, sí, vos le vas a poder dividir a la materia. Pero a diferencia de lo que yo les mostré el ejemplo de la plastilina, que parece que uno lo podría dividir hasta el infinito y siempre va a ser plastilina, ellos decían, va a llegar un momento que te vas a encontrar con la unidad que compone ese tipo de sustancia. Por ejemplo, esta podría ser la unidad. Si vos llegas a romper esto, ya no te sirve más para encastrar aquí. ¿Qué vas a tener que pegarlo? ¿Qué vas a hacer? Si yo agarro una sierra y corto esto, lo destruyo, ya no me sirve para armar esto. De alguna manera, un concepto muy brillante, porque se pensó hace muchísimo tiempo, pero realmente, ¿qué habrá pasado por la cabeza, por ejemplo, de Demócrito? Que él fue en contra inclusive de un gran sabio de su época, que fue Aristóteles, y Aristóteles no se le ponía así tan fácilmente a alguien enfrente, porque también era lo que decía Aristóteles, era lo que valía prácticamente. ¿Se entiende el concepto? Entonces el concepto de materia discontinua es que está bien, yo lo voy a romper, pero va a llegar un momento que yo me voy a encontrar con la unidad. Y si yo rompo esa unidad, ya estoy perdido, porque ya no puedo armar más ese compuesto, esa sustancia, lo que fuera, esa roca, ¿se entiende? Es como que yo rompí la unidad que lo compone. Es un concepto muy muy fuerte, muy difícil de entender. Y bueno, y hoy en día, ¿cómo se conoce esa unidad? El átomo. Alguien puede decir, sí, pero yo he escuchado por ahí que el átomo se puede romper. Por supuesto que el átomo se puede romper, pero cuando vos rompes un átomo, liberas muchísima energía y liberas todos los compuestos todas las partículas que componen el átomo, y ya no tenés el ladrillito que sería el átomo. Ya tenés partes de un ladrillo que ya no son el átomo y ya no le dan identidad a esa sustancia. Es como que rompiste la última unidad. Si esto era un átomo de oro, bueno, y lo rompes, ya no tenés más oro. Ya tenés otra cosa, ya tenés un conjunto de partículas, un conjunto, bueno, ya sabemos que ahora se llaman protones, neutrones, electrones, pero ya no tenés oro. Te quedaste sin oro cuando llegas al último átomo, ¿sí? Y lo rompes, por supuesto, ¿sí? Un concepto difícil, yo lo sé, pero espero que lo puedan ir incorporando. Sé que es un compuesto difícil, insisto, pero bueno, es un concepto que explica muchísimas cosas hoy en día, el concepto de átomo, ¿sí? Bien, entonces vimos que Demócrito, fíjense, inclusive antes de Cristo, o sea, estamos hablando de aproximadamente 400 años antes de Cristo.
o sea que ya estamos hablando de 2400 años atrás, más o menos, ¿no? Él sostuvo que la materia estaba constituida por pequeñas partículas que no se podían dividir. Bueno, hoy sabemos que el concepto de no poder dividir a esas partículas era inexacto en algún punto. A esa materia la llamó átomos. Pero ¿en qué sigue teniendo razón Demócrito? Que yo les dije que si vos dividís un átomo de cualquier elemento, te quedaste sin ese elemento. O sea que desde ese punto de vista sigue siendo válido el concepto, ¿sí? Digamos, vos lo podés romper al átomo, pero eso de ir dividiendo la materia y te quedás con 1.000.000, después te quedás con medio millón, después 100.000, después 1.000, después 100, etcétera, hasta llegar a un átomo, ¿bien? Cuando llegas a ese átomo te quedas con la partícula que compone toda la materia. Bueno, ese es tu punto límite. Si rompes el átomo, te quedas con un puñado de cosas, de partículas, pero que ya no son esa unidad que lo componía. Es un concepto medio, ya les digo, no es tan fácil, pero bueno, hay que verlo. Bien, los pensamientos de Demócrito no se tomaron en cuenta. Yo les dije que, bueno, lo que afirmaba Aristóteles muchas veces se tenía en cuenta y bueno, él digamos que no tenía tanto crédito como Aristóteles y bueno, no se tomó tan en cuenta sus postulados. 2000 años después, Dalton retomó el estudio del átomo y rescató las ideas de Demócrito. Si bien tiene algunos errores, Dalton, por ejemplo, consideraba que el átomo era indestructible. Bueno, algunas cuestiones, otras cuestiones, esferas fijas y demás. Bueno, lo mismo, digamos que estuvo muy cerca, pero muy cerca de la definición de átomos, ¿sí? La gran definición entonces es que la materia es discontinua y está formada por partículas que se llaman átomos. Bien, aquí a modo de homenaje les ofrezco esta hermosa escultura, esta imagen de esta escultura de Demócrito meditando sobre el alma, porque recuerden que aquellos pensadores eran muy integrales en su forma de pensar. Ellos reflexionaban sobre todo, sobre el sentido de la vida, sobre el alma, sobre la muerte, sobre qué es la pregunta final de la filosofía, ¿no? No solo sobre alguna cuestión puntual de la naturaleza. Ellos intentaban, por eso hasta el día de hoy la influencia de los griegos sobre nosotros, ¿no? Y también les ofrezco una imagen de Dalton, que fue, digamos, el que relacionó la teoría o el pensamiento de Demócrito con la teoría atómica. Y a continuación también les ofrezco, si bien no es para que lo escriban en sus cuadernos o tomen tanta nota porque tienen toda una vida para interesarse sobre estos temas, sí los aspectos más importantes de las teorías de cada uno. Bien, y observen esto. Nosotros recuerden, por ejemplo, en 1816 nosotros declarábamos nuestra independencia del Reino de España, y este científico, este genio realmente pensaba todas estas cosas con los elementos que él tuvo, con los pocos elementos comparado con lo que hay hoy. Ellos podían trabajar, pensar, ver cómo se comportaba la materia, estudiar física, estudiar química, filosofía, todas esas preguntas, ¿no? Y bueno, siempre también tenemos que tener ese respeto por nuestros científicos, ¿no? Ellos realmente, más allá de la nacionalidad de cada uno, han hecho grandes aportes a la humanidad. Como les decía, Dalton fue el primero. Otro científico también inglés que hizo un gran aporte, fíjense, ya es un poco más actual, 1940 fue su muerte, aportó un modelo donde, fíjense, a diferencia de Dalton ya aparecen los conceptos de cargas. Aquí aparecen cargas positivas y negativas. Lo que sí, no hay un núcleo pequeño, sino que hay una gran estructura con carga positiva donde están como metidas, como si fuera un pan dulce nuestro, donde tiene, por ejemplo, las pasas de uvas metidas dentro de toda la masa del pan. Bueno, algo así pensó Thomson con respecto al átomo, ¿sí? Una masa bastante uniforme, cargada positivamente, donde tenía incrustadas cargas negativas. Aquí aparece el concepto de carga, ¿sí? Bien, y del modelo de Thomson ya ingresamos a un modelo que se usa más en la escuela ya secundaria,
que es el modelo de Rutherford, ¿sí? Que ya propone, fíjense, ya estamos en el siglo XX, ¿no? Propone la existencia de un núcleo con toda la carga positiva en ese núcleo. Ya no es el modelo del budín de pasas, que es de Thomson. En ese núcleo está toda la carga positiva, los electrones girando alrededor, y mucho espacio vacío, y la gran mayoría de la masa del átomo está en ese núcleo. Bueno, como ustedes ven, esto ya se acerca más a lo que conocemos nosotros en la escuela secundaria. De hecho, el modelo de Rutherford, con alguna cosita extra, ya podríamos decir que es el modelo de átomo que se usa actualmente. Bien, luego aparece Born, que mejora la teoría de Rutherford, que tenía, bueno, algunas cuestiones a solucionar. Por ejemplo, se planteaba que el electrón girando alrededor del núcleo iba a ir perdiendo energía y iba a ir girando en espiral y se iba a estrellar contra el núcleo. Bueno, Born soluciona esto, también en base a estudios que se hicieron, por supuesto, y empieza a aparecer lo que es la física cuántica. Energías cuantizadas, digámoslo muy groseramente, el electrón puede ocupar pisos, es decir, puede estar, supónganse que esto fuera un primer piso y un segundo piso. El electrón está acá o está acá, no puede estar acá, en cualquiera de estos lugares, ¿sí? Ya es como que se lo ubica en zonas específicas. Bueno, eso se llama cuantos de energía y demás. Bueno, eso es ya para estudios superiores al que estamos haciendo nosotros, pero bueno, les quiero explicar y comentar porque realmente son genios y son los que aportaron al modelo del átomo que se conoce hoy en día. Bueno, ahí aparece Schrödinger, perdón, y él aporta, él habla ya de, bueno, por supuesto el modelo cuántico, pero ya le aporta el concepto de orbital, no de órbita. O sea, él habla de una región del espacio, aquí está por ejemplo, que puede ser ocupada por el electrón. Bien, ya contra el concepto de órbita. La órbita, digamos que sería una línea específica como esto. Él ya habla de una región del átomo donde se puede encontrar a los electrones. Bueno, como ustedes ven, en realidad nosotros, manteniéndonos con el modelo de Rutherford, nos manejamos bastante bien. Lo que sí debemos saber que tiene algunas cuestiones que hubo que mejorar. Pero bueno, es el modelo que más vemos en secundaria, de alguna manera, con sus errores, por supuesto, pero bueno, es un muy buen modelo para poder trabajar. Bien, y aquí les ofrecemos una lista de los principales científicos, pensadores que aportaron al conocimiento del átomo. Los hemos mencionado casi todos, nos faltaría Stoney, que aportó al conocimiento del electrón, y Chadwick, que aquí no se alcanza a leer el nombre, pero en la diapositiva va a estar, que es como el padre del neutrón, como quien dice, ¿no? Que es quien lo encontró o demostró su existencia, digamos, ¿sí? Bien, y ya vamos a entrar a desarrollar de qué está de qué están compuestos los átomos. ¿Sí? Bueno, ya de acuerdo a lo que yo les decía, que es respetando o haciendo base en el modelo de Rutherford, sabiendo que Born y Schrödinger hicieron mejoras, hay otros científicos también, bueno, pero bueno, menciono esos dos como para que tengan una cierta idea ya a nivel nuestro de la existencia de otros científicos. Bueno, de acuerdo al modelo de Rutherford, les decía que plantea un núcleo con una gran carga positiva concentrada aquí, mucho espacio vacío y los electrones, bueno, alrededor de ese núcleo. Podemos ya empezar a trabajar el modelo del átomo, que es el que vamos a desarrollar, con 3 partículas subatómicas como más importantes, ¿no? Aunque no son las únicas. Ustedes todo el tiempo están escuchando que aparecen partículas nuevas. Bueno, las más importantes son los electrones, los neutrones y los protones, y de eso vamos a ir hablando, ¿sí?